Bienvenidos a Gente Grande, un espacio en el que damos voz a las personas mayores que se preguntan cómo tener una longevidad saludable y que quieren vivir para contarlo. Soy la psicóloga Alexandra Landázuri, dirijo Guiarte, comunidad que promueve el autocuidado en las personas mayores. ¿Y tú? ¿Cómo te estás preparando para vivir tu nueva longevidad? Los años arrugan la piel, pero renunciar al entusiasmo arruga el alma. Lo decía Albert Schweitzer, médico, filósofo y Premio Nobel de la Paz. El mundo está cambiando y con él la forma en que envejecemos. ¿Por qué seguimos dejando fuera del juego a quienes tienen más experiencia? Hoy en Gente Grande vamos a desafiar prejuicios y explorar cómo la longevidad puede ser sinónimo de oportunidad. Si crees que la edad define lo que puedes o no puedes hacer, esta conversación te hará verlo de otra manera. Quédate con nosotros para descubrirlo. Bienvenidos a Gente Grande, un espacio en el que queremos entender las implicaciones del paso del tiempo en el siglo XXI. Es un honor recibir hoy en Gente Grande a una invitada de lujo, Catalina Santana Castellanos, una de las líderes más influyentes en el campo del envejecimiento y la inclusión del talento senior en América Latina. Diseñadora industrial y especialista en investigación de tendencias, una cool hunter, es fellow de Ashoka y de ELAB de la Universidad de Columbia. Catalina es también cofundadora de 101 Ideas, empresa social que representa en Colombia el sello Age Friendly Company. Ha impactado a más de 60,000 personas mediante modelos innovadores de inclusión productiva y alianzas público-privadas. Su trabajo ha sido clave en políticas como la Ley 2040 y el Plan de Desarrollo de Bogotá, y el año pasado, el 2024, lanzó el programa Age Neutral Company, que promueve estrategias de age management en empresas. Además, es miembro de la Junta Plateada del BID y ha liderado investigaciones sobre longevidad, inclusión por edad y soledad en mayores migrantes. Nos acompaña hoy para hablar sobre la transformación demográfica, el valor del talento senior en el mundo laboral y cómo podemos construir una sociedad más inclusiva para todas las edades. Cata, bienvenida a Gente Grande. Muchas gracias, Alexandra, por esa introducción y por esta invitación. Es para mí un honor estar hoy acá conversando contigo. Y bueno, nos conocimos hace, Uy, ¿qué? Unos 3 años, tal sí. vez. Y estamos hoy en este espacio compartiendo y viéndote avanzar, que es lo más bonito de todo. Así que gracias. No, gracias a ti por aceptar esta entrevista. Catalina, tu trabajo ha impactado a miles de personas en América Latina. ¿Cómo nació tu interés por la longevidad y por la inclusión del talento senior? Bueno, en realidad la historia de lo que nosotros hemos venido haciendo desde 101 Ideas se centra y se enfoca en el móvil más importante para mí cuando decidí trabajar en esto. Y es básicamente el amor que yo siento y sentiré toda mi vida por mi mamá, porque yo empecé a trabajar en esto porque mi mamá se accidenta y ese accidente hace que ella, mejor dicho, la obligó a dejar de trabajar en lo que ella venía trabajando toda su vida porque le descubrieron una enfermedad que no era compatible con el entorno laboral en el que ella estaba. Y adicionalmente, a partir de eso, ella empieza a entrar en una depresión y nosotros como familia y yo como su hija menor decido hacer algo. Entonces, en realidad empecé a trabajar en esto yo personalmente, por eso. Y en 101 Ideas lo que nos moviliza realmente es poner en valor el talento de las personas mayores, que consiste para nosotros en ese capital social invaluable que tenemos como humanidad, que es el conocimiento adquirido a través de los años. Para nosotros las naciones y las economías se desarrollan gracias al talento de las personas. Y creemos que el talento de las personas mayores y su conocimiento es un eje troncal dentro de ese desarrollo. Y por eso trabajamos en talento senior, porque cuando mi mamá se accidenta,
empezamos juntas a pensar ella qué sabía hacer y qué le gustaba mucho, y cómo eso que ella sabía hacer más allá de lo que trabajaba, ¿no? Toda su Ujú, vida, podía ser usado en beneficio de ella, de su entorno y pues de la sociedad. ujú. En 101 Ideas han trabajado en modelos innovadores de inclusión productiva. ¿Podrías compartirnos un caso de éxito que refleje el impacto real de estas iniciativas? Sí, nosotros, el modelo de innovación productiva, de inclusión productiva, el modelo innovador de inclusión productiva, se basa en algo que nosotros llamamos innovación frugal. ¿Y eso qué Innovación, ¿qué? significa? Perdón, no escuché. Frugal, Frugal. frugal. Ujú, Ajá. ¿Y eso qué significa? Significa que necesitamos detectar en los diferentes entornos qué sabemos hacer y qué saben hacer las diferentes personas mayores hoy y ahora, y qué de eso que saben hacer se puede poner a trabajar en su beneficio y por consiguiente en su entorno y en el país en el que se ubican y en la ciudad. Entonces, dentro de los modelos de inclusión productiva, nosotros digamos, decidimos dividir nuestra incidencia en dos troncales. ujú. La primera de ellas es el trabajo y acompañamiento a corporaciones. Entonces, ahí lo que nosotros hacemos es hacer mediciones de niveles de inclusión por edad que hay en los entornos corporativos. En función del resultado de esas mediciones, diseñamos un plan estratégico específico para sensibilizar, gestionar el cambio y demás, y así lograr que los talentos de las personas mayores con las personas jóvenes no solamente trabajen uno al lado del otro, sino que además conversen, co-creen y produzcan sinergias. Esa es una manera. Y la otra manera es a través de nuestros programas sociales fundacionales. Ya. Entonces, en la fundación nosotros tenemos diferentes programas sociales. Un ejemplo así concretísimo es nuestro Ujú. programa Makers. Y El en programa Makers Makers. Ujú. Makers. Y en Makers, nosotros lo que hacemos es crear modelos de inclusión productiva de personas, en general mujeres, mayores de 50 años más o menos, y de ahí para arriba sin tope superior, Ujú. en el que hemos logrado que 40 mujeres mayores trabajen con nosotros desarrollando productos a mano desde su casa, es decir, con un modelo de producción descentralizado, para que puedan tener autonomía económica. Cuando hablas Entonces, perdón, de producción descentralizada, ¿a qué te refieres exactamente? me refiero a que en nuestro programa Makers, los productos que nosotros desarrollamos son producidos desde casa. Desde la Que las, casa. eso significa que las personas mayores que trabajan con nosotros están en diferentes partes de Colombia. Ujú. Y eso supone un beneficio porque quiere decir que podemos trabajar con personas que estén hasta en los pueblitos más lejanos. Claro, tienes más cobertura. Así es. Y por eso lo pensamos descentralizado. Porque Ujú, muchas veces en las ciudades grandes, en nuestro caso como Bogotá, que es donde está nuestra sede central, ujú, pues es muy fácil, o no muy fácil, pero es más fácil para las personas, en este caso mayores, que es nuestro público objetivo, encontrar soluciones, pero para las personas que están en la ruralidad, pues no es tan fácil. ujú. Ujú. Es más Entonces, un complejo. caso de Ujú. éxito es ese. Claro. Nosotros con este programa hemos puesto en el mercado a día de hoy aproximadamente 13.000 productos hechos 100% por personas mayores, 100% a mano, poniendo en valor el talento senior. Qué maravilla. Es loable y es algo a replicar en muchas partes de Latinoamérica. Ha sido clave también, Cata, en la incorporación de la nueva longevidad en políticas públicas. ¿Qué desafíos enfrentaste para impulsar cambios en leyes y programas gubernamentales? Pues los desafíos son muchos. O sea, Sí. realmente para que esto sea posible, primero necesitamos un concepto que realmente se pueda traducir en accionables. Entonces, la nueva longevidad como concepto es algo que ha impulsado y desarrollado en América Latina y el Caribe Diego Bernardini, con quien tenemos una relación muy cercana. Y adicionalmente de el concepto per se, tuvimos que encontrar las vías de materialización o traducción en un algo. O
sea, llámese programa, llámese, sí, un programa ejecutable en política pública. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que esto lo hemos logrado a través de un trabajo multidisciplinar y Ujú. multigeneracional, porque nosotros lo que realmente hicimos fue congregarnos en un grupo de personas que trabajan este tema y otras que no trabajaban, pero hacían parte del mundo político y público y que creen en esto como una necesidad vital dentro de nuestra ciudad en este caso, porque logramos hacerlo para la ciudad de Bogotá y a través de un trabajo muy arduo desde muchos frentes, o sea, Ujú. desde el conocimiento de lo público, desde el conocimiento del talento senior, desde el conocimiento del cuidado, desde el conocimiento de la política, del lobby político, de las conexiones que se tienen a lo largo de la vida, personas que van desde los 85 años hasta la más joven en nuestro grupo en que trabajamos en esto, tenía 27 años. Wow. Todos nosotros empezamos a trabajar para lograr que dentro del plan de desarrollo de Bogotá, la nueva longevidad fuera una línea estratégica de como de mandato, es decir, Acción. de Ujú. obligatorio cumplimiento. Quiere decir entonces que todos los planes de desarrollo, o sea, todos los ejecutables de desarrollo para la ciudad que van a haber en estos 4 años de alcaldía tienen que tener contemplada la nueva longevidad como una de las aristas. Y la Y eso ejecución pues es de esto maravilloso. es maravilloso. La ejecución de esto, ¿cómo se encuentra? ¿Qué desafíos están enfrentando en este momento para Pues aplicarlo? mira, la Ujú. verdad es que la ejecución está muy del lado en el caso de Bogotá de integración social, Ujú. que es la dependencia oficial por parte del Estado que se encarga de hacer los programas de ejecución de todo lo que se planea en el plan de desarrollo. Ujú. Entonces, ¿qué sí ha pasado después de esto? Por ejemplo, se empezó a ver el cuidado de una manera más 360. Entonces, por ejemplo, desde la Agencia Francesa de el Desarrollo, existen inversiones que se hacen para el desarrollo en relación con el cuidado en la ciudad de Bogotá. Todo esto se hace a nivel gubernamental. Ya. ¿No? Entonces, lo muy interesante que sí ha pasado y que tengo como ejemplo, seguramente han pasado muchas otras cosas. Si alguien de subdirección de vejez estuviera acá, tendría mucho para contarnos, Ujú. pero lo que sí pasó, digamos, el año pasado, hacia el final del año, es que a través de una asesoría de la agencia francesa con personas expertas en cuidado de toda la región de América Latina, se pudo hacer una convención y un estudio profundo en torno a la situación del cuidado en relación con las personas mayores de Bogotá, pero no pensando el cuidado solamente como la persona que tiene alguna enfermedad y necesita ser cuidada, Ujú. sino también qué pasa con la productividad, o sea, qué Claro. significa rediseñar el cuidado. Rediseñar el cuidado también es crear iniciativas, por ejemplo, como la nuestra de yo puedo seguir productivo social y laboralmente, porque eso va a impedir que yo me deprima, porque voy a tener dinero y me voy a sentir autónomo, Ujú. y eso también es cuidar. O sea, cuidar no es solamente medicina. Claro. Cuidar también es acompañar, pero también es escuchar y además también es pensar en iniciativas innovadoras, diversas y disruptivas para que tú te sientas bien. Ujú. ¿Sí? Es un poco eso, para que tu salud física, mental y emocional estén bien. Y eso significa sentirte vivo, sentirte útil, tener propósito, Ujú. tener el objetivo para levantarte todas las mañanas y sentirte parte de un todo. Ujú. Cata, Y muchas eso está veces, bonito, perdón, eso está bonito. O sea, muy que bonito. desde lo gubernamental Que lo sí, vean. creería que son pioneros en América Latina en esto, ¿no? Que una iniciativa como esta suceda desde el gobierno, Sí, impulsada obviamente desde la sociedad civil, pero que la aprueben y que la estén ejecutando desde el gobierno es impresionante. Ujú. es Y algo para muy, imitar, para es un replicar. hito, es un Es un hito. hito. Ujú. Sí, Es un sí. hito. Muchas veces, Cata, se percibe el envejecimiento como una carga para la sociedad. Desde tu experiencia, ¿cómo podemos cambiar esta narrativa y resaltar el valor económico y social del talento senior? Uy, pues imagínate que justamente el lunes pasado y esta mañana estábamos haciendo una sesión acá en Colombia. Ujú. Hay varias organizaciones, en realidad son tres, que impulsan muy fuertemente el tema
el apoyo de iniciativas enfocadas en persona mayor. Y una de ellas, periódicamente, cada tantos años, hace un mapeo de qué es lo que está pasando en el ecosistema. Imagínate que cuando estábamos hablando, yo les decía al principio, cuando nosotros hablábamos de queremos cambiar la narrativa, ¿no? Y entonces ese era como un sueño utópico de todos. Pues ahora que estamos haciendo el mapeo, yo lo veo y no puedo creer y me emociona mucho que lo estamos logrando. Ahora la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo lo hemos hecho? Pues han pasado muchas cosas. Lo primero que ha pasado es que desde la sociedad civil, y cuando hablo de sociedad civil, hablo también de lo privado, o sea, de lo fundacional, y también de las empresas privadas, de las empresas perdón, de las organizaciones del segundo nivel, que son las que invierten capital. Ha existido en Colombia eh, una manera específica de impulsar la puesta en agenda de conversación de el envejecimiento como una necesidad a la cual debemos responder, pero que no solamente implica desafíos, sino también oportunidades. Y ese trabajo empezó hace muchísimos años atrás, pero la realidad es que el momento bisagra para nuestro país fue el año 2020, porque en pandemia, el gobierno se dio cuenta que en Colombia, o sea, que fue como el disparador, tan solo el 25% de las personas mayores se jubilaban y el otro 75% no es que no hubieran trabajado, trabajaron muchísimo, pero nunca pensionaron, o sea, trabajaban en negro, ¿no? Que es algo que pasa mucho en América Latina, pero Colombia es un caso específico. Nosotros, de hecho, tenemos el hueco pensional más grande de la región. Entonces, cuando el gobierno se da cuenta de esto, unido a que empieza a mirar a la gente mayor porque en pandemia se hicieron visibles, ahí es cuando la historia del país cambia. Porque además, justamente en ese año, nosotros empezamos a ser parte o más bien adquirimos la posibilidad como país de hacer parte de la Convención Interamericana de Derechos Humanos de Personas Mayores, que eso no existía. Y entonces desde el Estado se empieza como a transformar la mirada hacia la persona mayor y decir, nosotros no podemos ser asistencialistas, sino tenemos que garantizar los derechos. Y garantizar los derechos implicaba que las personas mayores tuvieran dinero, o sea, cubrimiento universal para vivir, y adicionalmente, cómo las estamos viendo para que eso sea posible. Entonces, listo, ahí como que cambia. Y todos empezamos a empujar muy duro, desde lo privado. Y cuando empezamos a empujar muy duro, lo que yo quiero decir es que, uno, empezamos a unirnos, empezamos a conocernos. Dos, empezamos a hablar de esto en los diferentes escenarios, no solamente en el escenario social o en el escenario político, sino también en el escenario empresarial. Y es ahí donde empieza a haber un mayor, por lo menos, interés por preguntar de parte de las corporaciones, que son las que realmente tienen el poder de contratación, de producir más productos y servicios realmente como con una penetración masiva, ¿no? Claro, y es ahí comprometerse más. Exacto, y es ahí donde todo empieza a cambiar. Entonces, si hoy miramos en retrospectiva, yo les estaba diciendo esta mañana, pues básicamente lo estamos logrando. Tanto que ya las corporaciones están empezando a pensar en talento senior, están empezando a ver el segmento como un segmento atractivo, pero lo que nosotros queremos y necesitamos es encontrar un balance. No solamente son sujetos de consumo, porque los que tienen pensión tienen la estabilidad económica del país, porque la mayoría de personas mayores que sí están pensionadas, pues no solamente están pensionadas, sino tienen otros ingresos y además son ingresos grandes en comparación con las nuevas generaciones, pero no solamente son sujetos de consumo, también son protagonistas de la historia. Y es ahí en donde nosotros tenemos que encontrar ese balance. Entonces, cuando nosotros como ecosistema plateado en Colombia empezamos a empujar y empujar y empujar, y esto en principio era médico, después social, después político, después empezó a ser empresarial, y ya el año pasado la Cámara de Comercio de Bogotá decide empezar a trabajar en un clúster que se llama el clúster de economía plateada. Y eso dice mucho,
Qué maravilla, Cata, wow. En Eso 5 dice años. mucho. Ah, Eso, se sí, disparó. es como el cielo y la tierra. Sí. Entonces es maravilloso y ya hoy estamos en un momento en el que hablamos con corporaciones de diferentes cosas, ¿no? La persona mayor como consumidor, pero también como protagonista, cómo lo retengo, cómo lo atraigo. Y no solamente hablo de comprador, sino de talento. Cómo lo retengo y cómo lo atraigo y cómo ponemos a conversar a todas las generaciones. Que Ujú, al final las tasas de éxito son altísimas cuando los equipos son multigeneracionales e intergeneracionales. ujú. De hecho, hay mediciones que nos dice, por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo, que la reducción en conflictos cuando los equipos son intergeneracionales es del 12%. Eso es un montón, ¿sí? Se mejora la innovación, se aumenta la productividad. Entonces, digamos que todo eso ahora sí está siendo más escuchado. Y pues nada, eso es lo que nosotros hemos hecho. Yo me siento muy, muy feliz de lo que hemos construido y entretejido. Ujú. Falta mucho, 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 Pero han avanzado pero muchísimo. hemos avanzado muchísimo. Hemos Sí. avanzado muchísimo y ha sido un trabajo interinstitucional, intersectorial y intergeneracional. O sea, acá hay gente empujando esto de todas las edades y todos nos escuchamos y todos tenemos que aportar, ¿Qué porque papel ha jugado? Ajá, lo que perdón. promulgamos lo aplicamos. Ya. Eso, ¿qué papel ha jugado en todo este proceso la comunicación y los medios de comunicación? Pues mucho. De hecho, yo creo que esto tiene un principio sociológico. O sea, tendríamos que remontarnos, ¿no? Como a la historia de la humanidad, pero yo sí creo que de un tiempo para acá, el concepto de vergüenza se ha transformado y el concepto de orgullo o lo que merece ser objeto de orgullo también se ha transformado. Y en la medida que esto ha venido pasando, ser mayor se ha empezado a convertir en un aspiracional. Y el papel de los medios de comunicación es crucial, porque por lo menos en nuestro país lo que hoy sí está pasando es que figuras públicas eh, han empezado a hablar de su propio envejecimiento. Entonces, se ponen en la palestra pública hablando de la menopausia, por ejemplo. Ujú. Las mujeres, que eso antes era impensable porque era un motivo de vergüenza. Pero por eso digo, o sea, el concepto de vergüenza se ha transformado. ¿Cómo, cuándo y dónde? Tendríamos que estudiarlo, pero sí se ha transformado y el concepto o las razones o los móviles de sentir orgullo también. Entonces, ahora todo lo que ha pasado es que, por lo menos en nuestro caso, los medios de comunicación empezaron a nosotros a invitarnos a hablar de lo que hacemos hace 10 años, porque nosotros hablábamos de la reivindicación del talento senior y eso era muy raro. O sea, era como un tema que nadie tocaba porque la vejez se relacionaba con deterioro. Y Correcto. nosotros planteábamos todo lo contrario. ¿Y qué ha pasado de aquí, de allá hacia acá? Que como empezamos todos en el ecosistema a gestionar más conocimiento y a generar más conocimiento, los medios de comunicación empiezan a acercarse a eso nuevo, como fresco, ¿no? Que hay. Y ya lo que sigue pasando después de la pandemia es que todos nos damos cuenta que las personas mayores no solamente son importantes, sino que además son necesarias, porque son quienes ya han pasado todas las crisis. Entonces, una persona como yo no sabría cómo sopesar una crisis económica luego de una pandemia si no tengo una persona mayor al lado que me esté dando línea. Además han visto, Porque no, claro, yo no lo he vivido. Hay claro. cosas que tú no aprendes en los libros, tú lo tienes que haber experimentado. Entonces, yo creo que todo eso y los medios de comunicación, que hoy vemos un montón de podcasts, en Ujú, donde además los mayores, la mayor audiencia es gente joven, ujú. es brutal, es brutal. Acá hay un programa que se llama Menopáusicas y Sí, que justo yo lo amo. tenía en mente cuando mencionaste medios de ¿Lo viste? comunicación. Sí, sí, sí. Exacto. Entonces, ellas son dos periodistas con un recorrido profesional importante que han decidido hablar de esto y su mayor audiencia son personas entre los 30 y 50 años. Qué maravilla, porque ahí es cuando se empieza a hacer realidad esto que llamamos en el diplomado pedagogía de la longevidad también, ¿no? Empezar a vernos Exacto, de otra manera, desde más exacto. chicos, ¿no?
Exacto. Y además, entonces, en consecuencia, ¿qué pasa? Hay gente joven hablando de esto. Entonces, hoy yo les decía a las personas con las que estábamos reunidas, pues antes, ¿cuándo se pensó siquiera? Cuando tenías 30 años en hablar, investigar, gestionar, producir servicios, productos para cuando seamos mayores. O sea, nunca los jóvenes nos imaginábamos el envejecimiento, nunca pensábamos en trabajar para el envejecimiento. Eso no era sexy. Ujú. Y no quiere decir que en este momento sea sexy, pero sí conozco varios jóvenes que están trabajando en esto. Y eso es un indicador. Ujú. Eso es un indicador. Porque si tú te animas a imaginarte tu yo mayor, hay algo en ti, en tu Mindset. cosmovisión que Ujú. está cambiando. Qué Así es. maravilla, me encanta oír, me encanta además escucharte hablar con todo este entusiasmo que contagias de estos tiempos mejores, ¿no? Para los mayores y para nosotros, que vamos siendo también mayores. Cata, en el 2024 lanzaste el programa Age Neutral Company. ¿Cómo están respondiendo las empresas de Colombia y América Latina a esta iniciativa? Ay, pues muy bien. En realidad, yo creo que estamos en un momento, a ver, el mercado no está maduro, o sea, no es pues que tú vendas esto a diestra y siniestra, eso no es verdad, por lo menos en esta parte del mundo, pero lo cierto es que estamos en el momento en el que se están haciendo preguntas, necesitan sensibilización y la están pidiendo, necesitan entender cómo acompañar la jubilación de aquellos que sí se quieren jubilar y están pidiendo acompañamiento. Es decir, están pensando esto no debería ser un proceso traumático, sino un proceso de transición que todos vamos a vivir y tenemos que prestarle atención. Y lo que yo creo que, eso es lo que, digamos, en lo que nosotros estamos. La aceptación es buena eh, en ciertos puntos, es decir, por ejemplo, en la transición, en la sensibilización, en la medición, quieren entender qué es lo que está pasando, ¿no? Adentro. Luego, el proceso de transformación central muy probablemente se va a dar muy pronto. ¿Sí? Y cuando digo transformación central es establezcamos dinámicas específicas de trabajos intergeneracionales que hace parte de la consultoría que nosotros hacemos. Pero en este momento estamos en el momento de inserción en el mercado de esto como una reflexión para que se convierta en una necesidad. Un poco es eso. Y se reconozca como una necesidad, porque es que lo que no está en agenda, no está en agenda por capricho. No, no está en agenda porque no es el problema que tienen que resolver hoy. ¿Cuánto es el problema que tienen que resolver hoy? Ahí es cuando dicen, listo, venga, todo, que es, así es, o sea, así pasan las dinámicas de mercado. Claro. Pero a mí me gusta que cuando empiezan las preguntas, empiezan las respuestas. Y eso es bonito. Nosotros ahorita trabajamos con una empresa de hidrocarburos, otro de nuestros clientes es la banca, otros clientes son las empresas de los seguros, y eso es interesante. Por ejemplo, en Colombia, Bancaria decidió hace unos meses empezar a entender esto, eh, y fueron la primera industria que decidió empezar a La entenderlo. banca, La banca, Bancaria, acá la asociación de bancos se llama ASO Bancaria, bancaria se llama. Yeah. Bancaria. Ujú. Y eso es interesante. Ahí Claro. hay algo, ¿no? Ahí hay algo en la sostenibilidad del negocio en relación con el cambio demográfico. Están viviendo más, pero financieramente estas personas, ¿cómo se sitúan dentro de la banca? ¿Y cómo se relaciona el banco con la gente Oh, mayor? O sea, pasan cosas correcto. interesantes. Y en las empresas de seguros, que también es todo un tema, ¿no? Porque pasan la vida, quienes logran poder pagar un seguro privado, por ejemplo, pagando por un seguro que cuando ya lo van a utilizar, los dan de baja, ¿no? Es un tema, es que la transformación demográfica tiene que venir, o sea, las respuestas a la transformación demográfica desde nuestra experiencia, tienen que venir acompañadas de innovaciones que respondan a esa transformación, Ujú. ¿sí? ¿Y eso qué significa? Significa que hay gente joven, no tanto como antes, pero hay. Entonces, hay que llegarle a un abanico de clientes variopinto que tiene diferentes intereses, pero pues claro, tú no puedes vender un seguro de vida que te cubre hasta los 78 años si vas a vivir hasta los 97, Ujú. porque prefieres usar ese dinero de otra manera, obviamente. Claro. Entonces, si hoy las expectativas de vida de una persona de mi edad es de 97 años,
cómo va a responder el mercado, en el caso, por ejemplo, de los En el seguros, caso a colombiano, eso. con la iniciativa de ustedes, ¿qué respuestas concretas han tenido de ese sector, del sector de los seguros? Pues mira, lo que pasa es que nosotros con el mundo de los seguros estamos trabajando para Iberoamérica, pero puntualmente con empresas de Colombia todavía no. Ya, Y están en el momento de las preguntas. ya. Esa es como nuestra experiencia. Hay preguntas que quieren resolver y están en ese momento de la exploración. Entonces, la respuesta es muy positiva, pero si me preguntas por ejemplos concretos, en este momento no los hay. Ujú. Pasó algo ayer muy interesante desde lo público en Colombia, justamente, ¿Sí? y es que se promulga una ley que obliga a la CPS, que es como los de seguros de salud, pero que no Sí. son prepagadas, es como una gama un poquito más bajita, que es la que tiene todo el mundo cuando trabaja en una empresa, que sí o sí necesitan otorgar cuidadores acompañantes a las personas mayores que lo requieran y eso es un gran avance Ya por ley. por ley. Qué Eso pasó maravilla. ayer, sí, Wow. Todo está calentito. calientito. Todo está todo el tiempo moviéndose. Todo se está moviendo. Sí, ¿Cómo decir? Qué inspirador sentir que uno está como en una movida, ¿no? Está en lo que está moviéndose, en el cambio, y es en el también cambio. parte de ese cambio. Sí, sí. Cata, la discriminación por edad en el mundo corporativo es una realidad. ¿Cuáles son estas barreras más comunes que enfrentan los trabajadores seniors y cómo pueden superarlas? Bueno, pues sí, una realidad es, de hecho, en Colombia la mayor barrera, o sea, si tuviéramos que tipificar, Ujú. lo que más impide la contratación de personas mayores en términos legales es que acá hay una cosa que se llama el fuero pensional. El Eso, fuero. el fuero pensional. ¿Y eso qué significa? Significa que tú, mujer en Colombia, te pensionas a los 57 años. Si eres 56. hombre, 57. Si 56. eres hombre, a los 62. Pero 3 años antes de que eso pase, cuando tú eres mujer, o sea, a los 54 y los hombres a los 59, si tú estás en una compañía no te pueden despedir. Tienen que aguantarte 3 años hasta que te pensiones, así te trabajes mal, te portes mal, bueno, ¿no? Porque estás en el fuero pensional. Ujú. ¿Para qué? Para obligar a la empresa a acompañar a la persona hasta que se pensione. Pero esto, que estoy segura que se pensó como una prebenda, en Ujú. realidad ha tenido efectos colaterales muy negativos. Ya. Entonces, para una empresa contratar a una persona, la gran barrera de entrada a una persona mayor, la gran barrera de entrada es que no estés en estas edades, porque o si no, significas un riesgo, porque pues nada te garantiza a la empresa, empresario pensando que tú vas a trabajar bien o que definitivamente dices, ay, no, yo no voy a hacer nada, igual no me pueden echar. No. Claro. Entonces, digamos que esa es la principal barrera de entrada en Colombia. Luego nos vamos a lo no fáctico. O sea, como, listo, ese es un hecho, pero realmente lo que pasa es que existe la creencia equivocada que las personas mayores no tienen la capacidad de adaptarse de manera flexible a los diferentes entornos cambiantes Un prejuicio. del mundo empresarial hoy. Exacto. Entonces, también el desconocimiento de herramientas digitales por parte de las personas mayores es otra de las grandes barreras que se Sí. presenta en el mundo empresarial. Ahora, ¿qué es lo que sí está pasando? Y es que necesitamos empezar a sensibilizar, que es lo que estamos haciendo, Ujú. en torno a sí, evidentemente, si tú eres una persona no nativa digital, pues no vas a aprender herramientas digitales tan rápido. O sea, una persona de 60 años no va a adoptar una herramienta digital tan rápido como una persona de 25, no Claro. tiene las habilidades para eso, pero eso no significa que no pueda hacer otras cosas muy bien. Entonces, por ejemplo, ahí es cuando empezamos a hablar de la intergeneracionalidad, intercambio de conocimiento. Tú puedes trasnochar muy seguramente si tienes 25, 4 días seguidos para sacar una propuesta. Yo, persona de 60 años, probablemente no lo puedo hacer, pero puedo resolver problemas complejos de una manera altamente eficiente. Entonces, lo que tú te demoras estratégicamente pensando 3 horas, yo me demoro una, porque ya lo he vivido. Y Ujú. así es como se puede
compenetrar el trabajo de una persona joven y una persona mayor. Comprendo. Imagínate que hay estudios recientes que dicen que las personas cuando cumplimos 60 años, de los 60 hasta los 80 años, empezamos a producir algo que se llama mielina en mayor cantidad. Y la mielina es lo que conecta las neuronas, lo que hace que ellas se comuniquen entre ellas. ¿Y eso qué significa? Significa que como producimos más mielina, conectamos neuronas de una manera más rápida y puede que físicamente yo no sea rápido, pero mentalmente sí lo soy. Entonces los problemas complejos pueden ser resueltos más rápidamente intelectualmente por una persona mayor, porque además ya ha tenido la experiencia y una persona joven puede resolver más bien es la logística del problema complejo. ¿Sí? Entonces, dentro de las grandes barreras, yo tipificaría tres en Colombia. Uno es la ley que no acompaña la transformación demográfica. Otro es los prejuicios, ¿no? Que hay en torno al envejecimiento, no es flexible, entonces no se puede adaptar, no sabe cómo trabajar con jóvenes y adicionalmente no conoce herramientas digitales, entonces pues tampoco nos sirve porque hoy estamos en un mundo digital, pero el contrapeso es lo que sí puede hacer, que es lo que yo estoy diciendo. También las habilidades blandas o como dice Inma Aragón, las habilidades duraderas, que son la comunicación asertiva, el liderazgo, que eso solamente se adquiere con los años. O sea, eso tú no lo aprendes en ningún libro. La gestión de conflictos y la gestión de momentos de premura también, que tienes la cabeza fría, la experiencia y la madurez. ¿Cómo hacer para dar ese cambio, ¿no? Desde el Observatorio de la Edad, ustedes han investigado la apropiación tecnológica de los mayores, ¿cierto? ¿Cómo se puede cerrar esta brecha digital para que más personas mayores sean parte de la transformación tecnológica? Pues ahora se habla mucho de dos conceptos así como que han tenido mucha acogida, que es el upskilling y el reskilling, ¿no? ¿El qué, perdón? El upskilling y el reskilling. Ah, ya. Que eso pues básicamente significa adquirir nuevos conocimientos y refrescarlos. Entonces, actualizarlos, básicamente. Claro. ¿Qué sí hay que hacer? Hay que pensar en el aprendizaje a lo largo de la vida. Long learning. Ajá, long life learning. Entonces, eso es muy importante porque es cierto que las personas mayores tienen menos plasticidad cerebral para aprender. Ahora, nosotros hemos formado a día de hoy en nuestro programa Mayores Digitales a 1,200 personas mayores en herramientas digitales. Y que hemos descubierto como dentro de los hallazgos es que, mira, Alexandra, es algo tan simple como esto que te voy a decir. Tú aprendes lo que te sirve para la vida. Aprendes lo que te sirve para la vida. Entonces, si tú no ves algo útil, tu cerebro se desconecta. O sea, dicen, quiero aprender esto, ¿para qué? Exacto. Pues resulta que cuando las personas mayores, como las personas en general, tienen el móvil de aprendizaje de herramientas digitales, ¿es un para qué? Me quiero comunicar con mi familia, quiero abrir un blog para compartir lo que sé, quiero crear una comunidad online, quiero conseguir trabajo, quiero vender los productos que yo hago online. Ahí hay más facilidad de aprender que cuando no hay un móvil. Van directo a pedir ese tipo de herramienta, por ejemplo, la que necesitan concretamente. La que necesitas, es la que necesitas. Entonces, lo que hay que entender es al segmento. El segmento y sus motivaciones. Yo creo que partiendo de allí podemos empezar a cortar esta brecha digital, ¿no? Totalmente. Todo se para a veces, ¿no? Es un parteaguas esto para una persona mayor. Me refiero a los cortes mayores, ¿no? 70, 80, 90 años, porque ya los que venimos más atrás, 50, 60, estamos como más acomodados hacia o más, ¿cómo decir? Con una mirada más amable hacia la tecnología y acomodándola también dentro y hay una cosa también que yo creo que las cosas no hay que forzarlas. O sea, así es. Es decir, somos especies, somos la especie humana y la especie humana se comporta de cierta manera, naturalmente. ¿Sí? Entonces, bueno, esto lo tendríamos que hablar con un antropólogo o un sociólogo, pero lo que quiero decir es que es muy probable, Alexa, que a una persona de 80 años que tiene su vida financiera resuelta, que no le interesa el mundo digital, porque no le interesa, como no le interesan los libros de ingeniería, ¿sí me entiendes? Punto. Correcto, sí. Pues no le interesa aprender nada de herramientas digitales porque no le interesa. Punto. O sea, como a mí no me interesa aprender de medicina porque no quiero operarle el corazón a nadie.
por ejemplo, ¿sí? Entonces, lo que quiero decir es, yo creo que hay que entender los grises que hay en todo esto, entender que hay personas que sí quieren aprender herramientas digitales, que de esas que quieren aprender, varias quieren aprender porque socialmente lo necesitan y otras lo necesitan laboralmente, ¿sí? Y ya. Y entonces, en esa medida, empezar a dar respuestas. Y habrá otras que no les interesa nada de esto y lo que prefieren es irse a un café, a encontrarse con amigos, tomarse un café y ejercer el rol de persona retirada porque me da la gana. Y Lo ya. importante que es estudiarlas, ¿no? Y segmentarlas en ese sentido a partir de sus motivaciones, de sus intereses, ¿no? Es que si no conocemos el segmento, todo lo que hagamos son como propuestas al aire. Sí, Es al aire, porque por imaginadas nada eso, más. exacto, por eso se habla de vejeces, porque Ajá, no hay una manera, son hay varias. muchas. Ujú, Exacto, correcto. pero entonces pensemos también cómo segmentamos a las personas jóvenes. No todas consumen lo mismo, no todas tienen los mismos recursos, es igual, hay que conocer el segmento. Y hay hasta más variedad, me atrevería a decir, Claro, porque han vivido muchas más cosas que las edades anteriores o los jóvenes. totalmente, totalmente. Cata, la soledad es otro tema, ¿no? La soledad es un gran desafío para las personas mayores, especialmente para los migrantes. Eh, ¿Qué hallazgos te han impactado más de la investigación que hiciste sobre la soledad en la población mayor migrante en España? Me parece que fue tu estudio, ¿cierto? Sí, Ujú. Cuéntanos un hicimos un poquito. estudio con Daniela. Ujú. Ay, se me olvidó el apellido de Dani. Daniela Montes Ya. y Natalia Santana. Estuvimos haciendo el estudio de la situación de las personas mayores migrantes en España y dentro de los hallazgos para mí el más importante es el siguiente. Ujú. Resulta que la mayoría de personas de esta edad, que están en esta edad, en este momento, en el territorio español, se fueron a Europa, puntualmente a España, a buscar mejores oportunidades. La mayoría de ellas se dedicaron al cuidado porque no eran cualificadas. Entonces, cuidado, llámese aseo, llámese acompañamiento de niños o personas mayores, ¿cierto? Eso significa que como estaban bajo una situación de ilegalidad, pues nunca pudieron pensionar de manera oficial. Entonces, ellas están cobijadas por un subsidio, no por una pensión o una jubilación. Ujú. ¿Qué pasa? La mayoría de ellas no se han integrado socialmente a la sociedad española. Los centros día sacan programas para que se integren, pero ningún programa cumple con los deseos y necesidades de esta población migrante. Entonces muchos de ellos van una vez y se dan cuenta que eso no tiene nada que ver con ellos y no vuelven, entonces se aíslan. Y lo último, que para mí ha sido lo más importante de todo esto, es que imagínate que como ellas están con un subsidio que no es una jubilación ni una pensión oficial, que eso se divide entre contributivo y no contributivo, eh, pues ellas si salen del territorio español pierden ese subsidio. No Entonces pueden están volver. atrapadas, están atrapadas. Claro. Es triste porque seguramente lo que ha pasado y los casos que vimos, muchas de ellas enviaban remesas a Colombia a partir de lo que ganaban, entonces puede que acá hayan comprado sus familiares en nombre de ellos cositas como para tener el dinero, pero no puedes volver. Qué fuerte. Entonces, lo más difícil de esa situación, sobre todo de esa generación, en el caso, en el estudio que nosotros hicimos de soledad no deseada de personas mayores latinas migrantes, en el caso de estas personas que yo te estoy diciendo, es que están en un bucle Ujú. porque están viviendo en soledad no deseada, sin adaptarse a un entorno pues que no es como el lugar en el que nacieron. Así lleven muchos años, hay unas que llevan 20 años allí o más, Ujú. pero no puede salir de eso. Se podría decir que son vulnerables, que no me gusta mucho decirlo, pero así se les trata a veces a las personas mayores, vulnerables pero vulneralizados, también si cabe el término. Como revulnerabilidad, o sea, como hablamos de Exactamente, victimización, puede ser puede parecer trabalenguas, pero es eso, o sea, son víctimas doblemente en ese sentido, ¿no? así es. Entonces eso De es la grave. discriminación, por un lado, de una sociedad y de una no ayuda en sus momentos en los que, después de haberlo dado todo, no pueden recibir nada, ¿no?
Si se van, no pueden. Ujú. Si se van, no pueden. Y en el Entonces, estudio que hiciste, ¿qué hacen ellos? ¿Se quedan en España? ¿Vuelven? O... es que si vuelven, lo pierden todo. Entonces hay unos que dicen, no me importa, me devuelvo. Ujú. Y hay otros que deciden quedarse, pero infelices. Claro, Y eso trae consigo enfermedades, porque ya correcto. sabemos, ¿no? Entonces, y eso también genera presión en los sistemas de salud, que es también lo que pasa en Colombia, por ejemplo, con las personas que no tienen pensión, que son mayores, que trabajaron toda su vida, pero bueno, la situación que te conté. Y entonces resulta que cuando tú no eres independiente económicamente y no tienes un propósito de todas las enfermedades que puedes sufrir, la primera es la depresión. Y cuando te deprimes, todo lo demás empieza a fallar, ¿no? Porque te duele la pierna, te duele el brazo, te duele el ojo, bueno. Y eso genera presión en los sistemas de salud. Entonces, si no resolvemos la raíz, Ujú. la presión va a ser altísima y adicionalmente tenemos ahora un desafío pensional, hay crisis económica mundial, bueno, ya todo, o sea, súmale toda la complejidad ecosistémica de lo que pasa, ¿no? Ujú. Entonces, claro, es un tema, es un tema. Tema. En tu experiencia, Cata, ¿qué papel juegan las comunidades intergeneracionales en la construcción de una sociedad más equitativa e inclusiva? Ya nos has hablado un poco de que esto realmente es muy importante. Si pudieras tal vez tener ejemplos concretos de esto. Pues mira, un ejemplo concreto, que de hecho ya lo dije, pero lo vuelvo a traer a la conversación, el papel es fundamental. Por ejemplo, el grupo de nueva longevidad que formamos para que la nueva longevidad fuera una parte estratégica del Plan de Desarrollo de Bogotá es un ejemplo de la importancia del trabajo intergeneracional y del resultado virtuoso de cómo muchas mentes de diferentes edades, de diferentes expertices, pensando, pueden alcanzar un objetivo complejo, porque es muy complejo lograr eso en un corto tiempo y de manera efectiva. Eso es un gran ejemplo, Cata, de lo que hemos estado conversando, porque acorta todo, tiempos, los Todo. esfuerzos quedan bien canalizados en un fin concreto, en beneficio de muchos. Gracias Sí, por volverlo a citar, me parece maravilloso. Cata, Alexa, sí, querías decir algo. perdón, sí, solamente una Ajá. cosita. Como que es una invitación, ¿no? A toda la gente que esté pensando en trabajar en todo esto, en el ecosistema plateado, desde cualquier arista, ¿no? Desde las personas mayores como protagonistas o como consumidores. Es muy importante que los equipos de trabajo que armen para lograr sus objetivos tengan personas de diferentes expertices y de diferentes edades, de verdad. O sea, esa es la única manera de lograr las cosas rápidamente y no importa tanto lo rápido, sino Y realmente bueno, como y bueno. exacto, como asertivamente, enfocado, sin desviarse. Ese es el camino que nosotros hemos encontrado en 101 ideas a nivel interno y también el camino que hemos encontrado con todas las alianzas que hacemos. Siempre hay una persona mayor, siempre, porque la persona mayor es la que nos empieza a dar línea. Y esa persona nos dice, yo creo que esto no va a funcionar porque yo hice esto y esto en tal Vale. momento y no funcionó. Y entonces ahí te ahorras esfuerzos, ¿no? No sé, o sea, esa es como mi invitación a la gente que quiere entrar en esto, mayor o no mayor. Sí, justamente te iba a pedir eso, que nos dieras un consejo. Si pudieras dar un consejo a las empresas y a la sociedad, ya que nos están escuchando, sobre el envejecimiento y el talento senior, ¿cuál sería? Un gran consejo. Pues no sé dar consejos, Una idea. pero sobre el envejecimiento y el talento senior es muy importante que entendamos Ujú, que todos envejecemos, ujú, ¿sí? Y todas las respuestas que demos hoy para mejorar la calidad de vida de mi yo mayor, de cuando yo sea mayor, ujú. va a tener un beneficio no solamente para los mayores de hoy, sino también para los del mañana. Entonces, tenemos que trabajar mirando el futuro, impactando el presente. ¿Sí? Un poco es eso, y no se trata de emprendimientos sociales, no se trata de asistencialismo, se trata de dar respuestas reales
a necesidades reales a través de modelos de negocios sostenibles que entiendan que el talento de todas las generaciones es protagonista transversal de todo lo que pasa en el mundo y de todas las iniciativas que se gesten desde lo empresarial, desde el emprendedurismo y desde todo lo demás. Un poco es eso, es como Sí, imaginémonos mi yo mayor y pensemos y solucionemos el hoy para ese yo mayor. correcto, Cata. Al inicio de la entrevista te pregunté por qué cosas te originó la motivación inicial, ¿verdad? Por la cual entramos a este mundo y partiste de tu entorno personal, tu mamá y esto. Y me ha encantado escucharte decir todas estas cosas de tu trayecto y la compañía que has tenido en este trayecto tan maravilloso de abrir caminos dentro de lo que conocemos como esta nueva longevidad. Y esta motivación se mantiene. Ya para cerrar, Cata, ¿qué ideas te gustaría que se lleve nuestra audiencia, la audiencia de gente grande, un programa nuevo, joven, si se quiere? ¿Qué te gustaría que la audiencia se lleve de nuestra conversación de hoy? Bueno, que esta conversación es un ejemplo y el hecho de habernos conocido tú y yo, justamente de la importancia de engranar personas de diferentes edades que tienen diferentes conocimientos para impulsar, en este caso, algo que a ti y a mí nos interesa, que es el ecosistema plateado, entender que el mundo está cambiando, que ahora empiezan a haber más personas mayores que personas jóvenes y que tenemos que hacer algo por esto. Lo harás tú desde tu esquina, Alexa, yo desde mi esquina, pero lo bonito de este mundo es que las esquinas se encuentran como en los pañuelos, ¿no? Uh -huh. Y es así como realmente se puede hacer del mundo un mejor lugar para vivir. Cuando pensamos desde el diseño universal y desde lo universal en cómo responder a las necesidades de todos. Entonces, no quiero irme sin decirte que justamente recientemente tenemos la representación del sello Age Friendly para Colombia. Es un sello mundial que se gesta en Estados Unidos y que muchas empresas en el mundo ya lo están adquiriendo y también muchas ciudades. ¿Y esto entonces qué significa? Significa que las empresas y las organizaciones más innovadoras del mundo están entendiendo que la edad es una intersección en la vida y que por eso tenemos que ser conscientes de que contemplar a los niños es tan importante como contemplar a los viejos, dicho así Qué como se lindo llama. mensaje, Cata. Muchísimas gracias. Y ahora sí, mi última pregunta para terminar, y es una pregunta dirigida a ti, la Cata más ella. ¿Cuándo eres más tú misma? Ay, yo creo que yo soy más mí misma, justamente cuando empiezo a trabajar en todo esto. O sea, Ya. yo empecé a ser más yo cuando entendí que el propósito de mi vida era trabajar por poner en valor el talento de las personas, en este caso de las personas mayores, porque en algún momento sentí miedo de que yo creciera y no encontrara una opción para mí. Entonces, mi móvil es el amor que le tengo a mi mamá y a mi papá, a quienes admiro profundamente, pero también es el temor a envejecer y no encontrar una opción y sentir que la vida se acababa. Entonces yo soy más yo cuando empiezo a hablar de esto y me emociono y me apasiono porque realmente yo creo que juntos podemos hacer del mundo un mejor lugar. Y no es solamente decirlo, Sí, esto hay que ejecutarlo. hacerlo. Y es así como lo hacemos, hay que hacer. Las palabras se las lleva el viento, pero las acciones no. Entonces hay que hacer historia para transformar lo que no está tan bien. Y eso no estaba tan bien. La manera en la que estábamos mirando a las personas mayores no estaba bien. La manera en la que estábamos envejeciendo no estaba bien. Y la manera en la que estábamos haciendo sentir desde el corazón a la gente que construyó el mundo antes que las nuevas generaciones tampoco estaba bien. Entonces, estábamos haciendo algo muy mal que Japón hacía muy bien desde hace mucho tiempo y llegó el momento de pellizcarnos, porque nos tocó, sí, pero bueno, estamos reaccionando. Me quedo con esa frase tuya. Las palabras se las lleva el viento, perdón, las acciones no.
Muchísimas gracias, Cata, por haber venido a Gente Grande, por tus opiniones, por compartirnos esta maravillosa experiencia que espero inspire a muchos a través de esta radio, de este medio. Y bueno, acá estamos en Ecuador también para lo que necesiten. Un abrazo Alexa, grande para ti. igualmente. Hasta pronto. Gracias por Un esta saludo. invitación.